Además, hay que decir que ha habido incursiones en las afueras de Damasco. Desde hace, como digo, 2 meses no tenemos noticias de estas personas. En nombre del Parlamento Europeo pido la liberación inmediata de estas personas. Estamos hablando de una mujer que recibió el premio Sájarov por haber dedicado su vida a la lucha por la libertad y los derechos. Se ha visto amenazada tanto por el régimen de Siria como por los rebeldes. Desde el inicio de la guerra civil se ha visto privada de libertad. Se sabe que ha habido casos de bárbara tortura. Como sabemos, la violación se utiliza de manera sistemática como arma de guerra. Es algo que está plenamente documentado. El Parlamento Europeo condena enérgicamente este tipo de conducta, este tipo de actos. Y señoras y señores, precisamente esto lo digo cuando hace escasamente 2 días se ha celebrado el Día de la Mujer Trabajadora. Nos preocupa profundamente precisamente el poder apoyar a personas que ayudan a las mujeres a superar este tipo de traumas, a que puedan retomar su vida, precisamente para que puedan seguir adelante con su vida. Por tanto, tenemos que apoyar a las personas que luchan contra esas prácticas y que tratan de documentarlas. Insisto, exigimos la liberación inmediata de la galardonada con el premio Sájarov. Paso a las comunicaciones. La señora Francesca Baracciu ha sido nombrada miembro del Parlamento italiano a partir del 28 de febrero. El señor Klaus-Heiner Lehne, a partir del 1 de marzo de 2014, ha sido nombrado miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. Felicidades a ambos por sus nombramientos. De acuerdo con el artículo 4 del reglamento, quedan libres los escaños de la señora Baracciu, así como el del señor Lehne, a partir del 28 de febrero y del 1 de marzo de 2014. Quiero informarles de que junto al presidente del Consejo el martes firmaré 5 actos legislativos de acuerdo con el procedimiento legislativo normal, habitual, de acuerdo con el artículo 74 del reglamento. Quería decir también que de acuerdo con el artículo 137 se ha hecho una propuesta de orden del día, se ha distribuido y no se ha hecho ninguna propuesta al respecto. Si no hay ningún comentario, se aprueba el orden del día. Comenzamos con el primer punto, informe anual de 2012 del Banco Europeo de Inversiones. Tenemos la presencia del presidente del BEI, el señor Werner Hoyer. Vamos a dar la palabra para que inicie el ponente, Marian Jean Marinescu. Adelante. Mulțumesc, domnule președinte. Banca Europeană pentru Investiții a... Gracias, señor presidente. El Banco Europeo de Inversiones ha tenido un aumento de capital de 10.000 millones de euros, lo cual facilita la atribución de 60.000 millones de euros en préstamos a largo plazo. El banco tiene que generar nuevo empleo para 500.000 de europeos en 2014 mediante préstamos para proyectos de infraestructura y para pymes. Yo creo que es necesario hacer una evaluación del banco y sus actividades. Los empleos creados gracias a los préstamos de este banco. Yo creo que el Banco Europeo de Inversiones puede tener un papel importante para optimizar la inversión y al mismo tiempo puede actuar como catalizador para intensificar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en diferentes ámbitos, tales como la política de cohesión. Los instrumentos para compartir el riesgo junto con las sinergias entre las actividades del BEI y los nacionales contribuirán a la aplicación de la Estrategia de Europa 2020 y para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Varios Estados miembros tienen un bajo índice de absorción de los préstamos
y de los fondos. Por tanto, el banco tiene que contribuir a que los Estados miembros mejoren su capacidad de absorción, incluyendo fondos estructurales. Los Estados pueden atribuir parte del dinero para compartir el riesgo y para ofrecer garantías para los préstamos de este banco. En cuanto a las limitaciones que afectan a las compañías y al sector público, estas tienen un impacto negativo sobre el empleo juvenil. Y la necesidad de dar empleo a estos jóvenes es esencial. El banco debería aumentar su campo de acción y utilizar instrumentos adicionales para ofrecer incentivos viables con el fin de generar empleos para los jóvenes, especialmente en los Estados miembros con un grave problema de desempleo juvenil. Los Estados carecen de fondos, especialmente para las pymes, y los esfuerzos del banco, por tanto, deben orientarse a la promoción de la financiación de las pymes, de las exportaciones y de la innovación, todo lo cual es importante para la recuperación económica. Tenemos que ayudar a estas nuevas iniciativas que combinan la financiación de las pymes con el Horizonte 2020 y COSME. 8,6 millardos de euros se canalizan así hacia la financiación de las pymes. Pido a los Estados que participen activamente en estos instrumentos comunes con el fin de aumentar y mejorar los créditos concedidos a las pymes en sus países. Debo subrayar que el banco tiene responsabilidad de aumentar la transparencia en lo relativo a la selección de los intermediarios financieros y también los beneficiarios finales. Es fundamental que el banco preserve su calificación de crédito de AAA con el fin de poder estar en condiciones de inyectar liquidez en la economía real. El banco, trabajando conjuntamente con el Fondo Europeo de Inversiones, tiene que contribuir al aumento de los compromisos para los instrumentos de alto riesgo. También apoyo la idea de que el Banco Central Europeo debería seguir controlando al Banco Europeo de Inversiones. Gracias. Gracias, señor Marinescu. Tiene la palabra el presidente del Banco Europeo de Inversiones, señor Hoyer. Sea bienvenido. Adelante, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, miembros del Parlamento Europeo, es un placer y un honor poder intervenir ante ustedes para hablarles sobre las actividades de nuestra institución durante el último año. Seguramente será la última ocasión que tendré de intervenir ante el Pleno del Parlamento durante esta legislatura, así que quiero aprovechar para darle las gracias al Parlamento Europeo por la excelente cooperación y el respaldo que han ofrecido al BEI en los últimos años. Y permítame que dé las gracias especialmente al ponente, señor Marinescu, por su informe. Muy concienzudo y bien equilibrado. Un informe, ya digo, sobre las actividades del BEI y que ha sido una ocasión para colaborar con los servicios del BEI. El BEI es parte de la respuesta coordinada a la crisis y esa respuesta está empezando a dar frutos. Ahora bien, solo tendremos éxito si esos frutos, más pronto que tarde esperemos, son visibles en el mercado laboral. El BEI, gracias a la nueva asignación de los Estados miembros, ha podido mejorar su aportación a la creación de crecimiento y empleo. Junto con el FEI, el Fondo Europeo de Inversiones, hemos respaldado a la economía para precisamente apuntalar la economía real con 70.000 millones de euros. Hemos incrementado el apoyo a ese tipo de actividades en un 42% más. Por ejemplo, hemos garantizado el acceso a la financiación de las pymes. Nuestro apoyo a las pymes se ha convertido en nuestra principal contribución en el ámbito político y el incremento ha sido sustancial con respecto al año anterior. Hemos podido movilizar más de 50.000 millones de euros para apoyar a las pymes y hemos apoyado en torno a 230.000 pymes que dan empleo a más de 2 millones de personas en la Unión Europea.
También hemos prestado mucha atención a los países de la periferia, donde hemos prestado mucho dinero a las pymes. Grecia, Chipre, Irlanda, Portugal y España son países que han recibido nuevos préstamos por valor de en torno a 7.000 millones de euros. Pero no solo hemos aumentado nuestros préstamos, sino que también hemos incorporado otro tipo de productos, porque los problemas son distintos en los distintos Estados miembros. Por eso hemos tratado de aportar instrumentos a medida. En Grecia, por ejemplo, contamos con un instrumento que cuenta con 500 millones de euros para ayudar a la financiación, para ayudar a los importadores y exportadores griegos, mediante un apoyo a los bancos de Grecia. También hemos ayudado en Chipre con 150 millones, con una nueva herramienta que ha suscitado interés también en otros países. Tenemos también un fondo conjunto entre la Comisión Europea, la República Helénica y el BEI. Cuenta con varios cientos de millones de euros que se han utilizado para dar garantías de inversiones a las pymes, en torno a 1.000 millones de euros. Y en el caso de nuevas inversiones hemos aumentado las aportaciones a 6.000 millones de euros. De esta manera podemos operar en países en los que los bancos comerciales y otros inversores han reducido sus actividades de manera notable o incluso se han retirado por completo. Digámoslo claramente, nuestro modelo de negocio se basa en un buen equilibrio de las carteras en toda la Unión Europea. Y eso sigue siendo de la mayor importancia para nuestros inversores. Y en ese contexto, permítanme que me refiera a ese modelo de negocio nuestro. Se dice que el BEI corre demasiados riesgos y se centra demasiado o mejor dicho, que no corre suficiente riesgo el BEI y que se centra demasiado en mantener su clasificación de AAA. La AAA, quiero decir que no es ningún fetiche para nosotros, pero simplemente consideramos que es vital que para nuestro sistema de negocio podamos tener suficiente equilibrio. Prestamos lo que podemos, no más, y lo tenemos que hacer en las condiciones más favorables posibles para poder cumplir nuestra misión establecida en los tratados, la de ayudar a aquellos países que necesitan nuestra ayuda más que nadie y ayudarles con condiciones muy favorables para sus préstamos. Apoyamos además el crecimiento y la creación de empleo. Contamos para ello una iniciativa que viene a ser un instrumento creado por el Banco y la Comisión Europea. Precisamente apoyamos proyectos de comunicaciones, de energía, y con la Comisión hemos intervenido, hemos comparecido ante las comisiones parlamentarias pertinentes para explicar nuestra visión. También nos hemos esforzado para alentar o aliviar la falta de crédito a que se enfrentan las pymes. Hemos ofrecido también toda una serie de productos de préstamos, pero también hemos compartido la carga de los riesgos en gran medida. Nosotros hemos visto cómo se ha aumentado nuestro mandato y hemos podido incrementar, por tanto, nuestro capital. La votación tuvo lugar en la Comisión de Presupuestos y se elevará al Pleno. Por eso queremos agradecer a los diputados su comprensión. También queremos mejorar nuestra capacidad de compartir el riesgo y de esa manera incrementar nuestra capacidad de prestar a las pymes. Contaremos con un nuevo mandato, con 4.000 millones de euros extra, que se pondría a disposición del BEI durante los próximos 7 años. De esta manera se seguirá aumentando nuestra capacidad y, por tanto, nuestra capacitación también de apoyar a las pymes. En cuanto a la economía y la sociedad, uno de los principales desafíos sigue siendo la lucha contra el paro juvenil. El Consejo lo considera una prioridad. Por eso, en julio, lanzó un programa dedicado a la juventud. Del volumen inicial de 6.000 millones de euros para 2013, hemos pasado a préstamos de en torno a 9.000 millones en los primeros 6 meses para luchar contra el desempleo. Por ejemplo, en materia de proyectos de formación profesional, regímenes de préstamos para estudiantes y para jóvenes empresarios, en aquellos países en los que el desempleo juvenil excede el 25%. Tenemos el nuevo programa de empleo juvenil que tendrá un mayor apoyo financiero este año.
porque, como os he dicho muchas veces, no podemos permitirnos ni social ni económicamente el perder una generación entera. Señores y señores, también quiero mencionar brevemente las acciones externas del BEI. El 10% de nuestros préstamos van a proyectos externos a la Unión Europea. Se trata de una gran cantidad de dinero, en torno a la tercera parte de los préstamos que damos al sector privado. Se trata de ayudar al desarrollo de los países vecinos y de la política de vecindad en la aplicación de las políticas europeas. Tenemos, por ejemplo, la situación de Ucrania, que tiene una situación perfectamente conocida por todos ustedes. Contamos además con la garantía del presupuesto de la Unión Europea, que rige también las actividades del BEI en todas las regiones del globo. El texto que refrenda ese mandato se votará aquí en esta Cámara mañana. Muchas gracias a todos ustedes por su respaldo, que ha sido decisivo para garantizar que todas nuestras actividades puedan seguir adelante como apoyo a las políticas europeas en el periodo que nos ocupa. En cuanto a la falta de recursos presupuestarios, es importante que tengamos en cuenta la cantidad que nos ofrece la garantía europea y que nos permite hacer más con menos. Y quiero rendir tributo a su enfoque coherente, porque al final se trata de conseguir más de Europa, no más, no menos, más integración, pero no por ello a través del proteccionismo. Ese es un mensaje importantísimo para las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Gracias, señor presidente. Este es el informe anual del Banco Europeo de Inversiones y gracias a ustedes por su informe respectivamente. Gracias, señor Hoyer. En nombre de la Comisión tiene la palabra la señora Reding. Presidente, señorías, la Comisión aplaude el informe del Parlamento sobre el Banco Europeo de Inversiones y comparte también el reconocimiento del papel tan importante que desempeña el BEI en apoyo de la recuperación europea de la crisis financiera. Aplaudimos especialmente el establecimiento del instrumento de crecimiento y empleo que ha permitido el año pasado un aumento de capital de 10.000 millones de euros y que generará 60.000 millones de euros de préstamos adicionales en los próximos 3 años. La aplicación de este aumento de capital ha progresado sin problemas gracias a las contribuciones financieras significativas de los Estados miembros y observamos con satisfacción que se atribuirán plenamente en los volúmenes acordados en 2013. En este contexto también celebramos el apoyo del Parlamento al lanzamiento de los instrumentos COSME y Horizonte 2020, que serán aplicados por el BEI y el FEI y conjuntamente como una iniciativa conjunta. Estas iniciativas aumentarán considerablemente la eficacia de los instrumentos de reparto de riesgos en apoyo de las pymes y proyectos de alto valor añadido de investigación y desarrollo. Al mismo tiempo, la expansión de los instrumentos para compartir el riesgo financiados con el presupuesto comunitario y a partir de los fondos estructurales deberían ir flanqueados de medidas para reforzar la capacidad interna de asunción de riesgos del BEI con el fin de que se pueda garantizar un nivel adecuado de fondos. Esto lo indicamos en el informe del Parlamento. Esto lo vemos con satisfacción en el informe del Parlamento. Reconociendo la necesidad de controlar los riesgos de cartera, la importancia de la calificación de AAA, el BEI tiene que optimizar el valor añadido de sus préstamos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada país. Es esencial que el BEI despliegue fondos nuevos gracias a su ampliación de capital financiada por los contribuyentes europeos para proyectos de alto valor añadido en todos los Estados miembros, incluyendo los países más vulnerables para los cuales no hay fondos disponibles de otros orígenes en términos razonables. Sabemos que una proporción significativa de préstamos del BEI sigue fluyendo a compañías de primera categoría que tienen fácil acceso a los préstamos comerciales. Este tipo de negocios hay que dejarlos al sector bancario privado, puesto que el BEI ahí no hace falta.
Siguiendo adelante, será esencial demostrar aún más que el BEI puede desempeñar un papel esencial en el esfuerzo de la Unión Europea por restablecer el crecimiento y la creación de empleo, especialmente en países de programa y vulnerables. Todo esto no cuestiona el modelo de negocios del BEI, sino que aspira a garantizar que se esfuerce que todo lo posible por garantizar que el uso del dinero del contribuyente sea lo más eficaz posible. Un claro ejemplo de cooperación entre la Unión Europea y el BEI es la emisión de bonos que ha lanzado el debate sobre los diferentes modelos de promover un mercado de bonos en la Unión Europea. El cierre de la transacción demostró que esto puede atraer inversores a proyectos con más alto riesgo de lo que sería aceptable en otros términos. Y esto garantiza que la cooperación entre la Comisión y el BEI puede ser esencial para la capacidad de desarrollar nuevos proyectos. La promoción activa por la Comisión y el BEI de buenos proyectos para la financiación de estructuras ha apoyado las soluciones de mercados de capital. Los dos proyectos firmados garantizan que estos buenos proyectos pueden ser valiosos frente a la actividad bancaria normal y permitir que se haga con un coste financiero igual o inferior. La Comisión y el BEI están ahora estudiando formas de mejorar la capacidad de este proyecto, de este esquema, y para poder aplicarlo en varios países, y también examinará la financiación de pequeños proyectos de infraestructura y el uso potencial de los fondos europeos de infraestructura para algunos proyectos de infraestructura en Europa, especialmente los activos de energías renovables y verdes. A partir de 2014, la iniciativa de buenos proyectos será parte del instrumento Connecting Europe, con un proyecto inicial de 230 millones para 2014 y 2015, y se harán más atribuciones después de 2015, dependiendo de una evaluación completamente independiente de los proyectos piloto. El Fondo Europeo de Inversiones, dirigido conjuntamente por el BEI, la Comisión y varios independientes, ha sido un instrumento muy adecuado para áreas donde no entra habitualmente el sector privado, incluyendo la financiación de pymes y capital de riesgo. Es una especialmente afectada por la crisis y la fragmentación del mercado de crédito de la Unión Europea. Ahora, pymes idénticas se enfrentarían, sino con condiciones diferentes en función del estado en que tengan su sede. Por eso, el Consejo de diciembre de 2013 nos pidió que reforzáramos más la capacidad del FEI, aumentando su capital. Actualmente estamos trabajando con el Parlamento Europeo y el Consejo para completar el proceso legislativo para el aumento de capital para el mes de mayo. Agradecemos la excelente cooperación con el Parlamento Europeo y con el Consejo, que nos permite confiar en que tendremos éxito con este proyecto tan importante dentro de este calendario tan ambicioso que tenemos, y que los primeros proyectos empiecen ya este año. En cuanto a las actividades externas del BEI, un nivel sustancial de la participación del BEI en los países preadhesión y de vecindad es sustancial, en línea con las prioridades de la Unión Europea. Las actividades de inversión del BEI en esta región son de importancia esencial para facilitar el proceso de adhesión y para reforzar el apoyo a nuestros vecinos. Por eso tiene que estar en el centro de las actividades de préstamo externas. La Comisión celebra la creación reciente del Comité de Vecindad Oriental por el BEI, porque el apoyo del banco a esta región ahora es más necesario que nunca, incluyendo países tales como Ucrania. Estamos satisfechos con el progreso conseguido en el mandato para préstamos futuros 2013 a 2020, este marco financiero multianual, y agradecemos el enfoque tan constructivo del Parlamento en este proyecto tan importante.
la conclusión a tiempo del proceso legislativo garantizará que las operaciones del BEI fuera de la Unión Europea continúen sin obstáculos tras el fin del mandato actual en junio de 2014. Estamos a la espera de la aportación de los parlamentarios y esto se lo transmitirá a mi colega, a quien sustituyo hoy. Gracias. Gracias, señora vicepresidenta Reding. No veo al colega Berman en la Cámara, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, así que continuamos con los intervinientes en nombre de los grupos políticos. Primero, pido a la señora Gressle que tome la palabra en nombre del grupo PPE. Gracias, señora presidenta, señora comisaria. Respeto por su intervención, me ha gustado muchísimo, a pesar del tono crítico que ha adoptado y que también reproduce el tono crítico del señor Marinescu. Acogemos con satisfacción el debate sobre el BEI y digamos que, como antes, el trabajo del BEI se destaca por la falta de transparencia de sus grandes cifras. El programa del BEI para luchar contra el desempleo juvenil es muy importante. Pero ¿qué ha hecho realmente el BEI y qué ha conseguido en cuanto a crecimiento y empleo? Recuerdo que con la Comisión no nos puede decir nada, porque parece que no hay datos estadísticos al respecto. Así que pregunto al BEI, ¿qué les parece si pudieran ustedes publicar algún tipo de folleto en el que se desglosaran esos créditos del BEI? ¿Y por qué precisamente los países en crisis suponen el 5% de la inversión del BEI? Luego tenemos la cuestión del aumento de capital del BEI. Nos preguntamos si un banco en un ámbito tan difícil puede mantener su cartera en materia de calidad, si puede incluso aumentarla. Otra pregunta: ¿cuántos créditos ha concedido a las pymes el BEI, créditos que no concedían los bancos comerciales? Tenemos problemas precisamente para evaluar esos préstamos del BEI porque no hay suficiente información sobre quiénes han sido al final los beneficiarios y cómo se ha producido todo. Además, en cuanto a su trabajo en terceros países, quería decir que sabemos por los datos del CAE cuáles son los costes de administración. Ahí el BEI queda por detrás porque los costes administrativos los conocemos, digamos, mucho menos y nos interesarían muchísimo. Y ya por último, tenemos la cuestión de la aplicación, por ejemplo, de Basilea III. ¿Cómo han abordado ustedes esa cuestión? Gracias. Gracias, señora Gressle. Doy la palabra al señor Gaya del Grupo SD. Señora presidenta, señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión Reding, el Banco Europeo de Inversiones es el banco que tiene que financiar los objetivos de la Unión Europea en función de sus prioridades políticas, como lo demuestran los informes que hemos discutido hoy, con las disposiciones y el control, el fortalecimiento del apoyo a las pymes, la contribución del BEI a las políticas externas de la Unión Europea y la cooperación con otras instituciones financieras. Y para concluir, y esto es nuevo, la capacidad de discusión de la asociación pública-privada. Todo ello no es una contradicción por parte de mi partido con el informe. El BEI es un instrumento central para luchar contra la crisis y fomentar el empleo. Para nosotros es fundamental que el BEI mantenga su calificación de AAA para mantener su salud financiera. Propondríamos que desarrolle instrumentos financieros o no financieros adecuados para responder a los problemas a corto plazo del mercado y también a largo plazo, a los problemas a largo plazo de la UE en el marco de la crisis. También tenemos que tener en cuenta las actividades en Ucrania
con la responsabilidad que tienen que demostrar las instituciones europeas en este terreno. Gracias, señor Geier. Señor Gerbrandi, del grupo. Gracias. Yo también quisiera dar las gracias a los tres oradores por sus presentaciones en este debate. El informe de actividades anual 2012 debe verse sobre el telón de fondo de la amplitud de los resultados de los préstamos y empréstitos del BEI. Muy pocas personas saben que el BEI invierte 2 veces más que el Banco Mundial, por ejemplo. Es un instrumento esencial para la Unión Europea. Sin embargo, y a pesar de este comentario positivo, permítanme algunas críticas. En primer lugar, la falta de transparencia. Según Bankwatch, el BEI es el menos transparente de las grandes instituciones financieras mundiales. Y esto no es digno de la Unión Europea. Y es una lástima, porque esto no contribuye a la visibilidad del propio banco. Segunda crítica, la opción sectorial. En 2000, el 30% de las inversiones se realizaron en infraestructura de transportes. Creo, y podrán comprobarlo en el plan de acción en 2014-2016, creo que cuando uno tiene una perspectiva de futuro hay que apostar más por la inversión duradera en la economía o sostenible. El BEI tiene un papel muy importante a este respecto. La sostenibilidad, sin embargo, no es en lo que más pone el acento el BEI. Yo creo que en el futuro habrá que insistir más en la eficacia del uso de las materias primas, la reducción de las emisiones nocivas, y me gustaría que el BEI reorientara su política de inversión hacia estos aspectos, no solo para salvar el clima del planeta, sino también para reforzar la estructura de la economía europea. Gracias. Gracias, señor Gerbrandi. Doy la palabra al señor Staes, Grupo de los Verdes. Collega's, mevrouw de commissaris, meneer Hoyer. Ik ben erg tevreden met dit rapport van de... Muchas gracias. Me alegro mucho del informe, señor Marinescu. Creo que nos da una buena visión de lo que quisiera ver el Parlamento Europeo del BEI. Quizás dos observaciones: el clima y la política energética. Creo que estamos diciendo aquí clarísimamente que hay que hacer más para avanzar hacia una cesta de productos energéticos para conseguir una energía sostenible, duradera y una infraestructura de energía mejor. Así que pensar en un plan más fuerte, más robusto para los instrumentos que hay que apostar por ellos en clima y energía. ¿Estamos acaso dispuestos a romper una lanza en este sentido? La transparencia, las políticas de blanqueo de dinero son aquí una importante cuestión. No podemos ver que el BEI trabaje con empresas que evidentemente trabajan incorrectamente cuando se trata de fraude y de corrupción. No pueden trabajar de la mano con gente que trabaja con paraísos fiscales. Y, señor Hoyer, una última pregunta. ¿Podría usted responder al tema del fraude de Nigeria, que se ha tratado en la Casa de los Comunes, en que se ha dicho que la Agencia de Desarrollo británica se ha visto implicada en graves problemas? ¿Puede usted responder a esto? Muchísimas gracias. Gracias, señora Karim. Gracias. Gracias, señor Marinescu, por su presentación. Efectivamente, está bien acentuar el crecimiento y el desempleo. El empleo es esencial y eso requiere inversión. Ahora, aquí no podemos cruzarnos de brazos cuando explota el desempleo juvenil. En algunos países, como Grecia, el 57% de los jóvenes está en paro. Hace falta un esfuerzo concertado de la Unión Europea para luchar contra este marco económico deteriorado. Pero a pesar de esas buenas intenciones, por desgracia, el BEI todavía no ha conseguido invertir en todos los recursos necesarios que podrían haberse utilizado en los países
que reciben ayuda, y esto es lamentable. En el BEI deberían tener ustedes una política más orientada a estos países. Pero cabe esperar que en los próximos años el BEI mejore. En todo caso, deben saber que seguimos una situación muy de cerca. Permítame que evoque un punto más que nos importa mucho, y es el tipo de proyecto que recibe inversiones en los ámbitos energético y climatológico. La política climática y energética son esenciales, sobre todo en el sector de los renovables. Es decir, el BEI no tiene que invertir en el carbón y en la energía atómica, sino sobre todo en la participación ciudadana en pequeños proyectos que afecten a todos. Gracias. Gracias, señora Cari. Señor Pasca, de la ULD. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisaria. Me gustaría decir que cuando el reglamento se publicó, se lanzó en ese momento la cooperación con el BEI y el proyecto se supone que ha de financiar los proyectos de telecomunicación y energía transeuropeas, y se suponía que también tenían que financiar dichos fondos las innovaciones en aquellos campos en que se puede mejorar la competitividad de la UE. La primera emisión ascendía a 1.400.000 euros y se gastaron en un proyecto de una plataforma petrolífera a lo largo de las costas españolas. No parece que se habían realizado suficientes estudios geológicos antes de realizar este proyecto, y hasta ahora la mayor parte de los proyectos se han dedicado a proyectos de energía y de transporte. Pero si queremos mejorar la competitividad en la UE, hemos de apoyar sobre todo al sector de las tecnologías de la información y de la investigación y el desarrollo. Así que creo que sería mejor que el BEI se concentrara más en el potencial innovador de los proyectos que va a apoyar. Gracias. Gracias, señor Odi. Gracias, señora presidenta, señora vicepresidenta de la Comisión, señor presidente del BEI, señor director general. Gracias en primer lugar por haber acudido al Parlamento, porque usted es un instrumento intergubernamental, y le doy gracias por haber acudido a nuestra asamblea política. Gracias también a mi colega Marinescu, que ha hecho un excelente informe. Y yo quisiera abordar dos temas. Primero, la inversión, y segundo, el control prudencial. La Unión Europea no invierte lo suficiente. Mis colegas lo dicen. No invertimos bastante. Y el informe ya dice que el pacto de crecimiento es una respuesta importante, pero no suficiente. Cada vez somos más los que pensamos que este gran plan europeo de inversiones en infraestructuras debería hacerse de una vez. El Consejo Europeo ya ha pedido a la Comisión Europea, que lo ha hecho, que presente un informe sobre la aplicación del Pacto para el Crecimiento. Infraestructura, energía, numérico, ya conocemos los títulos, carreteras, ferrocarriles, aviones. No invertimos lo suficiente. Seguramente haría falta un plan de 1.000 a 1.500 millardos de euros de aquí a 2020. El informe hace una propuesta, y es que tengamos un debate político con usted, señor presidente del BEI, con la Comisión Europea, pero también con el presidente del Consejo Europeo. El próximo Consejo Europeo de 20 y 21 de marzo iniciará la evaluación de Europa 2020. Tendríamos que hablar sobre la inversión. Por último, sobre el control prudencial. Señor presidente, desde 2007 pedimos el control prudencial del banco. Creo que usted no se ha opuesto. Su predecesor en este hemiciclo ya dijo que estaba de acuerdo. El Parlamento propone tres fórmulas. O bien la base jurídica utilizada para la Unión Bancaria, artículo 127 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, pero el Consejo tiene que tomar iniciativa, o bien en el marco de la Unión Bancaria, o pedir una acción voluntaria por parte de la Autoridad Bancaria Europea con o sin participación de uno o varios supervisores. Es un elemento de confianza para la inversión a largo plazo del banco que usted preside. Gracias, señor Odi. Señora Ayala Sender.
Señora presidenta, en primer lugar, agradecer y celebrar este ejercicio anual de transparencia y visibilidad de las actividades del BEI y reiterar la bienvenida a su presidente, el señor Hoyer. Me referiré a 3 puntos que me preocupan y un ruego final. Felicito la financiación de las energías renovables, incluso contrarias a las políticas energéticas erráticas y equivocadas de gobiernos como el del señor Rajoy en mi país, pero ello no obsta para que los recursos también se utilicen para invertir en proyectos de modernización y valorización energética del carbón autóctono europeo, único recurso de reserva estratégica seguro, haya sol o no, haya viento o no, y sobre todo las inversiones que necesitan los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 para que dejen de ser virtuales y sean de verdad reales. Dar también la bienvenida al apoyo a la política de vecindad. Entiendo que Ucrania es una prioridad hoy, por supuesto, pero ojo con olvidar países que han hecho ya un esfuerzo enorme de democratización y que lo necesitan desde antes, desde ayer. Me refiero al caso de Túnez y de la urgencia de allegar los recursos para el desarrollo inmediato de este país. Finalmente, los nuevos instrumentos financieros en casos como el Connecting Europe Facility para las nuevas redes transeuropeas necesitan cuanto antes que se apliquen y sobre todo para desarrollar su nueva potencialidad. Y no estamos, sin embargo, dispuestos a aceptar que lo que el Consejo pretende ahora vía la revisión del cuadro multianual, que es reducir su capacidad de aplicar la flexibilidad, y no lo vamos a aceptar. Finalmente, el ruego. Necesitamos urgentemente que el empleo para los jóvenes fluya. Necesitamos ver, pues tanto como el BEI, como su instrumento, como su banco, consigue no solo proporcionar la financiación, sino sobre todo consolidar la realización y la realidad de estos empleos. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Mulder. Muchísimas gracias, señora presidenta. Como ya se ha dicho, el Banco Europeo de Inversiones tiene una buena reputación, menos personal que el Banco Mundial, pero mejor funcionamiento. Y de hecho, el informe Marinescu lo subraya. Y las instituciones de notación no se han equivocado, puesto que le han concedido una AAA. ¿Por qué? Porque los Estados miembros garantizan también el capital del BEI. Mi observación general es la siguiente. En caso de que poco a poco se vayan degradando los niveles de los Estados miembros y pierdan su AAA, ¿cuáles serían las consecuencias para las capacidades de empréstito del BEI a largo plazo? Cuando uno examina el presupuesto plurianual de Europa, es la primera vez en que asistimos a una disminución, con lo cual se confiere mayor responsabilidad al BEI. Un euro gastado en el presupuesto europeo no se gasta, pero un efecto gastado por el BEI tiene un efecto multiplicador de hasta 20 o 30 veces, es decir, que es mucho mejor. Hemos imaginado toda una serie de proyectos con obligaciones que iban de la mano de proyectos para los transportes y podría citar otros. Pero esto significa más administraciones, más microproyectos también. Y en este tipo de prácticas, en el presupuesto europeo, no hemos tenido muy buena experiencia. Véase el papel del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo evitar esta trampa, para evitar esta fragmentación, para evitar que se vaya desmigajando el presupuesto europeo? Y luego las prioridades. El desempleo en energía me parece estupendo, pero viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, tendríamos que concentrarnos en la energía duradera. Gracias, señor Plenković. Gracias, señora presidenta. Señora comisaria, señor Hoyer, en primer lugar quisiera felicitar a mi colega Marinescu por este informe tan completo. En las circunstancias económicas tan difíciles que prevalecen hoy en muchos Estados miembros, con alto desempleo, con tantos jóvenes que no consiguen encontrar un primer empleo, en que las pymes tienen dificultades para conseguir financiación a largo plazo, el BEI es parte de la solución para la recuperación. Y sus actividades hasta ahora han sido muy importantes para promover los objetivos de la Unión Europea en relación con el empleo y el crecimiento y para superar las dificultades
que hemos sufrido en los últimos años. Por eso creo que el aumento de capital de 10 millones, que permite a su vez la inversión de otros 60.000 millones, es un paso muy positivo, y que en 2012 hasta 400 proyectos de gran escala fueron financiados en 16 países. Es algo que alabo y espero que se mantenga la calificación de AAA, puesto que ha permitido tomar 71.000 millones en el mercado de capital. Espero que podamos continuar con estos proyectos que fomentan el empleo juvenil. Es la primera vez que hablo del BEI en Croacia. En 2001 se invirtió una alta suma en Croacia y ahora ha aumentado 673 millones. Estaría bien que el BEI, junto con el Banco Europeo de Recuperación y Desarrollo, pues que se armonizara la actividad de estos dos bancos con el fin de evitar solapamientos. Celebro todo lo que ha dicho el señor Hoyer en relación con el papel del BEI en la Unión Europea y en su política externa también. Vicepresidente a Comisiei, domnule președinte Hoyer, stimați colegi. Muchas gracias, señor presidente, señora Reding, señor Hoyer. Hay que tener la importancia de que hablamos de crecimiento, desempleo y reducción de la pobreza en la Unión Europea. Me gustaría recordarles que algunos Estados miembros se enfrentan a niveles de desempleo superiores al 20%. La deuda pública es mayor que la renta pública. Por eso me alegro de la decisión reciente de aumentar el flujo de capital, el capital del BEI, para conseguir proyectos mejores para los ciudadanos. Ahora bien, habida cuenta de las dificultades a que se enfrentan las pymes cuando intentan conseguir financiación, creo que el banco tendría que concentrarse en promover los instrumentos financieros para las pymes. Al mismo tiempo, no podemos dejar de dirigir las inversiones para los objetivos que favorezcan a los jóvenes. Gracias, señor Rübig. Muchísimas gracias, señor comisario, señor presidente. Muchísimas gracias por el compromiso y la historia que está escribiendo el BEI. Creo que se trata de fijar nuevas normas de eficiencias. Todos sabemos que el instrumento de Conectar Europa, por una parte, y el BEI, por otra, suponen impulsos importantes para la capacidad competitiva de Europa en el futuro. Pero también se trata de demostrar con los programas y los hitos que se crean nuevos puestos de trabajo, nuevos empleos, en que se apoyan los autónomos y también a los que empiezan en el mercado laboral, para que estos trabajadores se vean realmente aventajados, y tendríamos que ver cuál es la renta de la inversión y los créditos para ver si realmente esto corresponde a las necesidades que tienen y cómo se pueden reducir los elementos más negativos en el futuro. Desde luego, sí que es importante apoyar una energía verde para proteger el medio ambiente. Y para concluir, quiero felicitar al Fondo Europeo de Inversiones, que ha desempeñado un papel realmente extraordinario. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Pasamos a las intervenciones del turno libre de preguntas. Tengo 7 peticiones de palabra. En primer lugar, la señora Galpels. Gracias. En primer lugar, quisiera felicitar al señor Marinescu, nuestro ponente, que ha presentado un informe excelente, a pesar de que sea quizá un poco demasiado crítico, pero en general bastante justificado. El BEI no es un banco comercial normal, sino que su mandato consiste en
contribuir a impulsar el crecimiento dentro del mercado único, centrándose en áreas con problemas, ya sean geográficos o sectoriales. Creo también que es importante que el BEI se centre en estas áreas problemáticas, y por eso el préstamo a las pymes es algo en que debería centrarse más el BEI, hasta 50.000 millones. ¿Por qué no? Me parece que es una buena idea. El aumento de capital de 10.000 millones es una buena idea, pero la calificación de AAA no debería ser un obstáculo para que el BEI cumpla su objetivo. También debería centrarse más en las evaluaciones de impacto, y para ello hacen falta estadísticas que midan sus operaciones. Gracias. Muchísimas gracias, señora comisaria. Muchísimas gracias. Se han financiado unos 400 proyectos en más de 60 países, pero creo que tendrían que concentrarse más en las inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleo a largo plazo. Queríamos pedir al BEI que, en colaboración con los Estados miembros, desarrollaran unos planes de inversión destinados a obtener resultados con prioridades de crecimiento a nivel regional y nacional. También quisiéramos pedir al BEI que se dote de los instrumentos correctos, proyectos, por ejemplo, para transporte, para infraestructura de transporte y para las tecnologías de la información. También quisiéramos recordar al BEI que tendría que concentrarse más en ayudar a los Estados miembros a absorber los recursos europeos, incluyendo los recursos estructurales, teniendo en cuenta los tipos que son muy bajos en algunos Estados miembros. Para concluir, diré que es muy importante que el instrumento de Conectar Europa se apoye con inversiones por parte del BEI. Gracias. Gracias, señora McGuinness. Gracias, señora presidenta. Gracias a nuestro ponente por su trabajo sobre este informe. Me interesan algunas observaciones sobre el párrafo 12 en torno al nivel de financiación para los países programa, pero también hay que reconocer que en el caso de Irlanda su apoyo ha aumentado en un 35% hasta llegar a 630 millones en 2013, y que mucha de esta inversión ha ido a las comunicaciones, banda ancha, economía e inversión. O sea que son partes esenciales de la economía. Para las pymes hay 230 millones. ¿Ve usted la posibilidad de prever más para ese sector? Porque existe la preocupación de que en los créditos y la financiación quizá Irlanda podría afrontar otra crisis en el sector de las pymes cuando las pruebas de resistencia de los bancos concluyan. Es algo que me preocupa. Ya lo planteó el profesor Kelly, que tiene antecedentes de predecir lo impredecible, y creo que merece algún comentario. Gracias. Gracias, señor Vuljanic. Muchas gracias, señor presidente. Hay que tener en cuenta que hay un científico americano que demuestra que en 2012 el ingreso anual de los trabajadores es inferior al 68, a lo que era en el año 68. Se trata de un periodo en que el BEI ha hecho muchas inversiones, pero sigue habiendo un desempleo abrumador. ¿Cómo podemos hablar de éxito? Evidentemente, estas inversiones han contribuido al enriquecimiento de un pequeño puñado de ricos y a unos niveles de vida para todos los ciudadanos que no han mejorado mucho. El mercado financiero brilla por su ausencia. Todo el capital en el banco tendría que estar a disposición de todos, incluidos los pequeños empresarios, para que los fondos se asignen al desarrollo nacional y a los bancos, y habría que dedicarle mayor atención a la corrupción. Gracias. Gracias, señor Brons. La existencia del BEI se justifica por lo que se percibe como una necesidad, pero Econ lamentó el hecho de que hubiera falta de proyectos sostenibles que recibieran financiación del BEI. Parece que los criterios del BEI no correspondían a la necesidad de inversión.
Desde luego hace falta inversión en infraestructura en los Estados miembros. Sin embargo, la inversión se puede realizar de forma más barata y eficiente y mejor orientada por aquellos Estados miembros que creen el crédito por sí mismos en lugar de tomarlo de instituciones externas y aumentando así la deuda soberana. El principio de lo que es físicamente posible tiene que ser financieramente posible es el principio que hay que seguir. El presidente Obama, nada menos, al presentar el programa de empleo para Estados Unidos, dijo que era contradictorio que hubiera un puente en Maine que había que reparar y que hubiera obreros en paro. Pero esta contradicción parece que al BEI se le escapa. Gracias. Gracias, señor Brons. Han presentado una tarjeta azul. ¿Acepta usted la pregunta? Sí, adelante. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să-l întreb pe antevorbitorul. Muchas gracias, señora. Quería preguntarle lo siguiente a mi colega. Él hablaba de la ausencia de proyectos sostenibles y de los criterios del BEI. Bueno, yo quisiera plantear esta pregunta no solo a mis colegas, sino al propio BEI. ¿Qué pasa con el proyecto Nabucco, que es aún más importante para la Unión Europea? Esta es una pregunta al señor Brons. Esta pregunta no es al señor Brons, por lo tanto, no tiene por qué responder. ¿El señor Brons quiere contestar? Sí, adelante. Sin micrófono. Sin micrófono, el señor Brons. Es el BEI el que tiene que contestar, no yo. Thank you, Mr. Brons. Gracias, señor Brons. Último orador en el procedimiento del turno libre de preguntas, el señor Malevich. Predsjedavajuća, pozdravljam povjerenicu gospođu Reding. Señora presidenta, muy buenas tardes al señor Reding, al señor Hoyle y al ponente. Quiero dar las gracias al ponente. El BEI es una fuente importante de financiación para las inversiones de capital y la parte nacional de los fondos dedicados a las pequeñas y medianas empresas para favorecer su crecimiento y desarrollo. Es clave, por eso es tan fundamental el papel del BEI para apoyar el crecimiento. En Croacia, en 2011, se firmó un préstamo con el BEI para la cofinanciación de los fondos de infraestructura, pero no están llegando a nivel local. Todavía hay que tomar empréstitos a nivel local. Y el objetivo es conseguir una política de coherencia que sea lo mejor posible. El programa Jaspers es particularmente importante. Gracias. Vice President of the Commission, Madame Reding. Gracias, señora. Gracias. La situación actual, tan difícil, requiere acciones políticas decisivas y la actividad del BEI es un componente esencial de nuestros esfuerzos por volver al crecimiento del empleo en Europa. En este entorno tan difícil es importante que el BEI asuma su función como banco impulsado por la política, como institución anticíclica y que siga proporcionando financiación a la economía real, especialmente en regiones y sectores en que los fondos no están disponibles de otras fuentes en términos razonables. Estoy convencida de que la evaluación por el Parlamento de las actividades del BEI en el año que viene constituirán un fuerte apoyo, tanto como en su opinión del 2012, y espero que podamos seguir con esta cooperación de tanto éxito entre la Comisión y el Banco. Por último, quisiera dar las gracias una vez más por su excelente colaboración en la preparación del aumento de capital y esperamos que este proyecto llegue a buen puerto. Gracias, Presidenta. Gracias, señorías. Thank you very much, Vice President Reding. Muchísimas gracias, señora Reding. Y le doy la palabra al presidente del BEI, el señor Hoyer. Muchísimas gracias, señora presidenta. Para empezar, también quiero dar las gracias a la Comisión por nuestra excelente cooperación. El trabajo del BEI no sería posible sin la estrecha cooperación y la confianza entre la Comisión y el Banco.
Gracias asimismo a todos los miembros del Parlamento Europeo que han contribuido hoy al debate o en las discusiones de las comisiones, cosa que ha sido muy alentadora para nosotros. Naturalmente, en un Parlamento vivo siempre hay contradicciones en los parlamentos que se presentan y no podré probablemente contestar correctamente y debidamente haciendo justicia a todos los que han contribuido a este debate, pero les puedo asegurar que si no puedo contestar hoy a todo hoy aquí, les contestaremos más adelante con más tranquilidad y tiempo a cada uno de ustedes. Yo también creo que hay que ser cauto con las instituciones. A veces puede uno verse inducido a error y la repetición de prejuicios o estereotipos no sirven de mucho, la verdad. Yo diría que el 5% del volumen de inversiones va a los países terceros. Esto es lo que dicen algunos, pero esto no tiene ningún sentido. Además, en el aumento de capital que han concedido los Estados miembros con el apoyo del Parlamento Europeo y la Comisión, también nos ha permitido aumentar, elevar el perfil de riesgo de las actividades del banco, cosa que ha sido utilísima. El aumentar el riesgo, el perfil de riesgo, no es sinónimo de malgastar el dinero. El BEI no está ahí para dar créditos o para dar donativos. El banco es un banco y un banco es un banco. Es la razón de ser y es la base de todo lo que hacemos. Cada céntimo que prestamos viene de los mercados de capitales. Y tenemos que tener la fe del mercado de capitales para poder trabajar. También diría lo siguiente. Si a corto plazo el Consejo Europeo le aprieta a uno para resolver el problema número 1 de Europa, el desempleo, pues hay una presión tremenda de tiempo. Si queremos atacar el desempleo de los jóvenes, hay que acelerar las cosas. Y hemos conseguido no solo empezar a desembolsar los 6.000 millones de euros en un mes, desde 1 de julio a 1 de agosto, sino que también, en última instancia, nos hemos conseguido superar en 15% respecto a lo que nos habíamos comprometido. Así que el resultado final no lo podemos ver aún, es demasiado pronto, pero creo que hay que calibrarlo y lo haremos cuando se haya hecho un análisis a fondo, cosa que estamos dispuestos a hacer. Señores miembros del Parlamento Europeo, quisiera decir que hay cambios radicales en el banco. Cuando se fundó con el Tratado de Roma, ¿quién hubiera creído que se trabajaría a corto plazo con las pymes? En aquel entonces el banco se creó como un prestamista a largo plazo para los grandes proyectos de infraestructura. Al año pasado aumentamos en casi un 100% a 22.000 millones de euros los préstamos a las pymes. Un proceso que ha cambiado radicalmente el perfil del propio banco. En el desarrollo en el mercado de capitales y en la realidad bancaria no nos permite partir de que en los próximos 2 años se va a reducir esta presión sobre las pymes. A mí lo que me preocupa es que hay que hacer cambios indispensables para llegar a la unión bancaria y podría producirse otra crisis de crédito, sobre todo para las pymes. El tema de las empresas, de las pymes y de la informática. Estamos trabajando en un mundo muy distinto, en que estamos con un enfoque doble entre pymes y grandes empresas que producen la gran cadena de valor global. La interacción y la integración es lo fundamental entre los distintos actores y el distinto tamaño de las empresas. Yo diría que en algunos países vemos que probablemente sea necesario actuar más en el terreno de las pymes. Tampoco quiero lanzarme en una especulación del desarrollo del sistema bancario en cada país, cosa que podríamos hacer en otro contexto. Sí que quisiera expresar una gran preocupación que yo tengo con la economía europea. En 10 años, la economía europea ha visto una reducción de la inversión, el nivel de inversión en la UE y en sus Estados miembros hoy
sobre todo en los últimos 2 años, está en un 15% por debajo del valor de 2007. ¿Qué significa esto para la calidad de los capitales de la Unión Europea? Se van deteriorando año a año porque no invertimos suficiente. Además, la Unión Europea, si la comparamos a nuestros competidores globales, va perdiendo terreno en el terreno de la innovación, de la investigación, de la promoción de la tecnología y de la educación. La contribución media a la innovación en general, a la economía del conocimiento en Corea, Japón o los Estados Unidos, es un porcentaje mucho más alto del PNB. En los últimos años nosotros estamos por debajo del 2%, con unas diferencias enormes entre los Estados miembros de la UE. De manera que no solamente hay una brecha en la inversión, sino en la innovación. Y yo me pregunto cuál va a ser nuestra posición en los mercados mundiales si no acabamos de sangre rápidamente. Por ello apoyamos totalmente la idea de ayudar a las pymes, pero también la de agarrarnos a la innovación y que sigamos mejorando la infraestructura europea. Pero yo creo que va a ser difícil llegar a una cartera equilibrada del BEI, aunque es algo que estoy dispuesto a discutir con ustedes detalladamente, igual que estoy dispuesto a responder a sus preguntas detalladamente, individualmente, puesto que hoy y que ahora y en este momento no he podido contestar inmediatamente. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora le doy la palabra a nuestro ponente, señor Marinescu. Muchísimas gracias, señora presidenta, señora comisaria Reding, señor Hoyer. El punto más debatido en los últimos años ha sido precisamente el desarrollo de la economía y la creación de empleo. Crecimiento y empleo son dos objetivos que solo se podrán lograr mediante el capital del trabajo y la inversión. Los Estados miembros por la crisis han reducido la inversión pública y los bancos, por los problemas a los que se enfrentan, también han reducido los préstamos y los créditos a las pymes, así como han aumentado sus costes financieros. Ustedes son un barco de inversión. Ustedes podrían hacer exactamente esas dos cosas. Por un lado, canalizar los préstamos para llevarlos a las inversiones y por otro lado, puedan ayudar a generar el capital de trabajo para las pymes. La Unión Europea, mediante los fondos europeos y mediante los nuevos reglamentos para el próximo periodo financiero, alienta la creación de empleo y el desarrollo económico. Todos los fondos europeos, toda la reglamentación europea parte de esta idea. Por tanto, ustedes tienen que cooperar con los Estados miembros. Tienen ustedes que poner en común los fondos para que puedan ayudarse entre sí, para que se cumpla también su promesa, que no es otra que la de crear 500.000 de puestos de trabajo en el año que viene. Además, sus prioridades en los países con más problemas y en los demás también debe ser un poco más rica. Yo me he referido a un 5% como objetivo suyo y lo extraje de sus propios documentos. En cualquier caso, gracias a todos los que han participado en el debate, gracias por todas las preguntas pertinentes que han dirigido al director del BEI. Espero que su promesa de responder por escrito a esas preguntas sea una realidad. Gracias. Muchísimas gracias. Se cierra ahora la discusión. El voto del informe Marinescu se celebrará mañana a las 12. El orden del día nos lleva ahora al informe de la señora Zuber sobre igualdad entre hombres y mujeres en el 2012. Y para empezar le voy a dar la palabra al ponente. Muchísimas gracias. Hemos conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha no corresponde a la casualidad. El día 8 de marzo de 1857 fue cuando se dio una lucha heroica de trabajadoras textiles en Nueva York. Una lucha por la reducción del horario de trabajo de 16 a 10 horas, lucha que fue brutalmente reprimida por la policía. Por eso, la comunista alemana Clara Zetkin propuso en 1910 su institución como fiesta. Cuando celebramos
este aniversario de ese día, tenemos que ver la realidad de las mujeres de la Unión Europea y sobre todo de los países de la periferia económica y los países en que la Troika ha robado no solamente los ingresos, salarios, pensiones de la población, sino también los sueños de muchas mujeres, su sueño, su derecho a la emancipación y a la autonomía, negando valores que todos afirmamos compartir, la igualdad entre hombres y mujeres. Todos sabemos que una mujer sin independencia económica es más vulnerable en varios ámbitos de la vida, muchas veces más vulnerable en relación con la violencia, tema que el Parlamento Europeo ha elegido para discutir este año. Pero justamente en esa situación es cuando el desempleo o el trabajo precario a tiempo parcial en que trabajan un tercio de las mujeres de la Unión Europea las sitúa a situaciones de vulnerabilidad. Todos decimos que hay que conciliar la vida profesional con la familiar y privada, pero la proliferación de relaciones de trabajo llamadas flexibles en que las mujeres cambian de turno cada día o cada semana y también el horario de trabajo, como ocurre en mi país, en la práctica impide esa conciliación. Todos decimos que la igualdad salarial es importante, pero los estudios confirman que en los países en que ha intervenido la Troika y debido a los cambios de las leyes laborales que la propia Comisión Europea acordó con los gobiernos, el número de contratos colectivos de trabajo ha disminuido muchísimo. Sabrán ustedes que el trabajo con derechos, que los contratos negociados colectivamente son la forma mejor de garantizar la igualdad salarial. Consideran aceptable que en la Unión Europea las mujeres tengan que trabajar 59 días más para ganar lo mismo que los hombres. Todos consideramos que la salud sexual y reproductiva es un derecho de las mujeres. Pero ¿acaso la disminución de los servicios públicos de salud, la inversión en salud pública, ayuda a garantizar ese derecho? Desde luego que no. Todos pensamos que las mujeres tienen que vivir con dignidad, pero son más las mujeres, 26% de la Unión Europea, que los hombres las que se encuentran en riesgo de pobreza. Son las mujeres las que afrontan con valor la triste realidad de la pobreza infantil, que está aumentando. Basta con que vayan a los colegios para ver este fenómeno de la pobreza infantil, los niños que van al colegio sin comer. Seguramente los recortes en los salarios, los despidos, las reducciones de las funciones sociales del Estado, todo esto no ha contribuido a que la mujer viva con dignidad. Los que se enfrentan con la realidad verán esa realidad, aunque intenten no verla. El estudio que la propia Comisión Europea ha hecho sobre la igualdad de género en 2012, en que se basa ese informe, demuestra que con las medidas contra la crisis hemos acabado con retrocesos en la igualdad entre hombres y mujeres. Sería lógico